Recordemos qué es un PIB. El PIB es la abreviatura en inglés de Point in Percentage o punto porcentual. Básicamente es la unidad de medida del movimiento más pequeño del tipo de cambio de un par de divisas o un activo financiero en el mercado cambiario. Ahora, ¿por qué es importante o para qué calculamos los PIBs? Para determinar la variación de un precio y poder calcular el riesgo o lotaje de nuestras operaciones, es decir, el valor monetario que nosotros vamos a invertir en una operación que vamos a ejecutar. Ahora, dentro de Forex tenemos los pares de divisas que están relacionados con el dólar, que nos vamos a encontrar que van a tener 5 decimales y un número entero. En Forex, todos los pares relacionados con el dólar van a tener esta nomenclatura: un número entero y 5 números decimales. El PIB empieza a contarse a partir del cuarto dígito luego de la coma. El último dígito viene a ser una aproximación del PIB. En este caso, en este ejemplo, aquí tendríamos 4.5 PIBs. El número entero del PIB empieza a contarse desde el cuarto dígito posterior a la coma. El tercer dígito sería la decena de PIBs, el segundo dígito sería la centena de PIBs y así sucesivamente. Esto con los pares relacionados con el dólar. Es decir, que el valor de un PIB viene a ser la variación de 0.0001 en un número. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos dos precios, donde la variación en este ejemplo es de 6.2 pips. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto dígito nosotros hacemos una resta de estos dos números y ahí tenemos 6 pips. Y la resta de esta variación de los pips nos da 0.2, por eso es que tenemos una diferencia de 6.2 pips. En otro ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que la variación no solo va ya en las unidades de los pips, sino ya en las decenas. Entonces, en este ejemplo vamos a tener una diferencia de 16.4 pips, que básicamente es la resta entre 33.16 y los decimales que son la aproximación de los pips. Ahora, con los pares relacionados con el yen japonés, hablemos de libra yen, de dólar neozelandés con el yen o cualquier otro par de divisas que esté relacionado con el yen, nos vamos a encontrar con esta configuración, es decir, 3 números antes de la coma y 3 números después de la coma. ¿Cómo contamos el PIB? Aquí la variación del PIB es a partir del segundo dígito después de la coma. Esta es la unidad de PIB. ¿Qué quiere decir? Que este 3 viene a ser el 0.1 PIB. En este caso, aquí tendríamos 2,3 PIBs. El dígito luego de la coma es la decena de los PIBs, acá la centena de los PIBs y así sucesivamente. Esto quiere decir que la variación de un PIB es de 0.01 en el precio. Como ejemplo tenemos esta diferencia de precios de un par relacionado con el yen. Esta diferencia de precios nos da un valor de 11 pips. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos en el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos el euro dólar, que aquí nos podemos dar cuenta que tiene 5 decimales y un número entero. Entonces, la variación de los pips aquí estaría a partir del cuarto dígito posterior a la coma. Lo mismo sucede con otro par relacionado con el dólar.
Si ven, la misma configuración es un entero, 5 decimales. El USD CAD también son un entero, 5 decimales. Y en fin, todos los pares relacionados con el dólar van a tener esta configuración. En cambio, con los yenes japoneses tenemos la configuración de 3 dígitos antes de la coma y 3 dígitos después de la coma. Ok. Ahora vamos con el tema de metales, como el oro, como la plata. En el ejemplo del oro, que es un par que se hace mucho trading, los pips se empiezan a contar a partir del primer dígito después de la coma. Es decir, que este viene a ser el valor de las unidades de pip. En el ejemplo que tenemos aquí, en este precio de 1810, el valor del pip viene a ser 3. ¿Ok? El segundo dígito después de la coma es una diferenciación o una variación de 0.1 pips. Asimismo tenemos las decenas de pips, las centenas de pips y así sucesivamente. Entonces, la variación de 0.1 corresponde al valor de un pip. En este ejemplo podemos ver que esta diferenciación de estos dos precios nos da una diferencia de 17.1 pips. Asimismo, tenemos los índices bursátiles. En el tema de los índices bursátiles es mucho más fácil calcular los pips porque calculamos directamente desde los números enteros. ¿Ok? El valor de un pip en los índices bursátiles es a partir del primer dígito a la izquierda de la coma, como cualquier otro número, ¿ya? Asimismo tenemos las decenas de pips, las centenas de pips y así sucesivamente. Entonces, como ejemplo aquí podemos ver que la diferencia de precios entre estos dos valores es de 40 pips. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos en el mercado de los índices bursátiles. Y aquí podemos ver que la diferencia se la puede calcular directamente, ¿no? Como se calcula con los dólares, ¿no? 33.990 a 33.992 hay una diferencia de 2 pips. Lo mismo sucede con el índice bursátil del Nasdaq, que la diferencia de pips entre 11.682, por ejemplo, y 11.681 es de un pip.